continuación se desarrollará la primera conferencia plenaria con la que comenzamos a transitar las 3 jornadas del Congreso. Convocamos al primer invitado especial, profesor Gustavo Martínez, que con su presencia prestigia este evento, y a la profesora Viviana Ferreira, que será la presentadora y moderadora de la conferencia. Día para todos. Es un placer y un honor para mí presentar al profesor Gustavo Martínez, profesor de literatura egresado de IPA, ejerció la docencia en la enseñanza pública y privada, fue profesor de literatura española 1 y 3 y de corrientes literarias en el IPA. En cuanto a sus publicaciones de análisis literario, algunos títulos: Julio Cortázar, Lo fantástico como provocación; Juan Rulfo, Perspectiva mítica y técnica, narrativa en Pedro Páramo; Juan Rulfo, El llano en llamas o la fatalidad hecha tierra; Roa Bastos, Dos miradas de Uruguay, en colaboración con la profesora Margarita Carquini. Otras publicaciones de ficción: Historias en las grietas, cuentos, Desde la ventanilla, relato; La hora de la eriña, novela; Cenizas en la boca, la novela. En cuanto a algunos premios: Ensayo literario édito del Ministerio de Cultura en 2010, Ensayo literario inédito del Ministerio de Cultura en 2019, Premio de novela breve Washington Benavides en 2016 por Desde la ventanilla. A continuación, el profesor Gustavo Martínez. Muchas gracias, Viviana. Ante todo quiero agradecer a los organizadores del Congreso, a los colegas y compañeros de Salto, que me hayan concedido el honor de poder participar en algo tan importante como es el contacto presencial entre todos nosotros para comunicarnos, para fecundarnos a través de la reflexión, y sabiendo además lo duro y difícil que es organizar un congreso, el esfuerzo que lleva, el sacrificio, la dedicación y el tiempo que se saca a las propias actividades, a los propios gustos y a la propia familia. En consecuencia, más agradecido estoy todavía que hayan pensado en mí y en desempolvar un poco este viejo profesor y bajarlo un poco del altillo. Voy a hablar de la literatura como resistencia a ciertos estereotipos sistémicos. La presencia de la literatura en los programas de la enseñanza media siempre ha sido, cuando menos, incómoda y con frecuencia francamente irritante, tanto para el sistema como para los propios estudiantes, saludablemente incómoda o irritante en ambos casos. En primer lugar, porque el estudio de la creatividad, por más elogios que se hagan de esta, siempre resulta inquietante, ya que en cuanto tal descoyunta los lugares comunes, defrauda nuestras estructuradas expectativas y nos plantea perturbadoras interrogantes acerca de nuestras convicciones más arraigadas. Cuando dicha creatividad se ejerce además en el terreno del lenguaje que usamos y tan a menudo empobrecemos y estropeamos entre todos, se vuelve lógico e inevitable que la literatura, más allá de lo que diga y sugiera, ponga en evidencia las limitaciones expresivas y comunicativas inseparables de las de comprensión e interpretación que el estudiante trae consigo, a la vez que lo enfrenta a la radical no inocencia del lenguaje, aún en su uso más elemental. Empezar a detectar y decodificar las técnicas expresivas de los diversos autores a estudio ayuda a comprender, o debería hacerlo, aunque no siempre se consiga, que por más simple y simplista que sea una frase de esas que empleamos urgidos por la cotidiana necesidad de comprensión inmediata, no solo dice algo, sino que nos dice, nos expone,
no únicamente por su contenido más o menos explícito, más o menos pensado, sino por la forma como lo hemos formulado, la mayoría de las veces sin pensarlo, casi por reflejo condicionado. Estudiantes de secundaria o no, en la vida corriente preferimos creer que el lenguaje es ante todo contenido, mensaje, quizás porque solo eso ya resulta demasiado intimidante como para que nuestro confort mental nos permita prestar atención a otros aspectos. A todos nos gusta, a unos más que a otros, cierto, pero a todos en definitiva, vivir cómodamente arrellanados en el sillón de continuidad de los parques. Al sistema, a cualquier sistema, le encanta eso. Es más, en el que vivimos inmersos, hace todo lo posible e invierte ingentes sumas de dinero en la producción en serie de hombres y mujeres de sillón. Y ni que hablar de niños y adolescentes de sillón. Preferentemente ya no con un libro en la mano, sino frente a una pantalla, quietitos, satisfechos y, en definitiva, cómodamente cautivos. Tanto le gusta que siempre que el margen de ganancia lo autorice, hasta nos proporciona el sillón y las papitas chip mentales que sean necesarias para que no nos levantemos de él, ni siquiera cuando estamos ocupados en nuestras tareas productivas, especialmente cuando estamos ocupados en ellas, sentaditos, siempre sentaditos, como buenos chicos. Pero a diferencia de los estudiantes de secundaria y en definitiva de nosotros, no nos idealicemos, el sistema y sus agentes saben muy bien que la forma es el mensaje, porque es la que persuade y vuelve deseable y consumible cualquier mensaje. La que nos sienta en los muchos sillones siempre disponibles, desmonta nuestra resistencia crítica y estructura nuestros deseos, nuestras necesidades y hasta nuestras fantasías. De allí la desconfianza del sistema hacia la literatura, porque ésta, por su misma condición de creación verbal, subvierte, descompagina y trastoca todo lo que aquel se empeña metódicamente en programar con el fin de promover el consumo no solo de objetos, sino también de artículos culturales producidos en cadena, películas, seriales, videogames, cómics, música y también, ¿por qué no?, puesto que se trata de cubrir todos los huecos, todos los eventuales mercados disponibles, libros, aquellos que ya son escritos y promocionados para ser bestsellers, no literatura, salvo por el hecho de ser letra escrita. Este modo de producción cultural masiva no es de ahora, obviamente, aunque se haya potenciado enormemente en las 2 últimas décadas a raíz del fenomenal desarrollo de las redes y las técnicas digitales. Ya en la primera mitad del siglo pasado, un célebre productor cinematográfico como Samuel Goldwyn afirmaba, refiriéndose al cine, cito: "A esta industria no se la denomina un show art, se la denomina un show business", fin de cita. Y lo ponía en práctica a través de su propia compañía distribuidora, la Metro-Goldwyn-Mayer. Y la suya, por supuesto, no era una opinión y una práctica exclusivamente personal, sino de aplicación casi unánime en el medio cinematográfico de su tiempo y del nuestro. Y si nos aproximamos a nuestra época, en los primeros años de este siglo XXI, una entonces encumbrada ejecutiva de Sony Pictures, Franz Segers, manifestaba, cito: "En todo el mundo, nuestros productos deben ser deseados, y ese deseo se prepara, es una profesión", fin de cita. Esta concepción, sobre la que se sustenta una política de producción y marketing generalizada, favoreció y fomentó en lo que va de nuestro siglo, aunque el proceso ya se había iniciado antes, como todos sabemos, la progresiva desaparición, especialmente en Estados Unidos, de la crítica cinematográfica y su exigente concepción del cine como arte, la cual fue sustituida por meros comentadores, proceso similar al que ha ocurrido con la crítica literaria en dicho país, pero que se expande más y más en el resto del mundo, cuya función y su ganancia consiste en ponerse al nivel de la perspectiva más conformista del público, en resultar easy, fácil, y juzgar el film solo por su capacidad de satisfacer las expectativas ya configuradas de los espectadores y no en cuanto a su calidad y profundidad expresivas, a menudo con el apoyo más o menos subrepticio de las propias cadenas y compañías que crean y sostienen diversos espacios en las redes donde supuestamente se vierten opiniones independientes sobre
películas u otras modalidades expresivas. Basta ver, por ejemplo, los múltiples mensajes que llegan a nuestros celulares referidos a filmes o series exhibidos o estrenar en cadenas como Netflix o HBO, carentes en su mayoría de un verdadero análisis, porque lo que buscan es motivar que la gente se interese, desee conectarse y ver lo que, ya sea a hurtadillas o descaradamente, se le induce a ver. Más allá de la tan traída como llevada rebeldía adolescente, lo cierto es que los estudiantes de secundaria viven inmersos en una cultura visual y digital que ha descubierto, hace ya mucho tiempo, que lo verdaderamente útil y rentable para el sistema no es combatir frontalmente esa rebeldía, sino neutralizarla desde adentro, inficionarla con el virus de una rebelión que no cuestione nada esencial al sistema, pero íntimamente persuadida, seducida, para creer que es realmente rupturista. Una rebeldía de consumo y para el consumo, una rebeldía sin rebelión al servicio del mercado e impulsada por esta. Alcanza con mirar la gran cantidad de películas y series que giran en torno a jóvenes para darse cuenta del proceso de trivialización de la rebeldía. Una rebeldía que se detiene en la superficie sin encarar nunca las estructuras. Una rebeldía, en el fondo, a la mayor gloria del sistema y de su pluralismo superficial, que todo parece admitirlo mientras sea comercializable, claro. El mercado es el corral, el público, el ganado, pero un ganado al que hay que mantener contento de serlo y arrear lo más disimuladamente posible. De allí el empleo hasta el cansancio, tanto en el cine como en la televisión o en la literatura de consumo, de estereotipos que fijen los deseos, las fantasías y en definitiva la mentalidad de espectadores y lectores en imágenes, ideas, tipos humanos y tramas que les proporcionen una visión compensatoria, consoladora y evasiva respecto de los verdaderos problemas que les atañen y de la realidad en que se mueven, además de confirmarles en lo acertado y correcto de sus convicciones, aunque éstas no sean a menudo más que un revoltijo de prejuicios y lugares comunes. La gente debe salir de las historias que mira o lee con la certificación íntima de que sus creencias y valores no solo son los que corresponden, sino que deberían ser los que rigen la realidad e imperen sobre los demás. En realidad, en especial sobre los demás. Con tal fin el sistema se vale en sus productos culturales, en sus ficciones filmadas o escritas, de una repetición insistente, aunque calculadamente entretenida y en apariencia siempre diversa, de ciertos modelos humanos y estructuras narrativas que infunda o la acorace en los que ya la tienen, una visión del mundo y del otro, y en definitiva de sí mismo, no reflexiva y consecuentemente acrítica, que permita emerger de la pantalla o del libro, tranquilizado en cuanto a la necesidad de que la vida y la sociedad deberían ser de una determinada manera, la presenciada o leída, y aliviado de que así sea y pueda ser cuantas veces uno repita la experiencia de sentarse frente a una pantalla o de leer un libro, al menos en la ficción. Es agradable y sedante estar vacunado con la certeza de que los problemas ficticios, por graves que sean, tengan siempre una solución feliz y acorde con lo que uno desea, cosa que por supuesto no siempre ocurre en la vida corriente. De eso se trata precisamente, de que el público sublime expectativas y frustraciones, expectativas frustradas con tanta frecuencia en el día a día de su quehacer, de modo que salga de la sala cinematográfica, de la pantalla chica o del libro, tanto da, lo suficientemente desactivado como para no cuestionar, al menos no demasiado ni en lo fundamental, las insuficiencias, injusticias y corruptelas que caracterizan el sistema. Para eso están los superhéroes y la enorme difusión que las películas protagonizadas por este tipo de personajes tienen en este momento, y no solo entre un público infantil y adolescente. Que ellos hagan lo que a nosotros nos resultaría tan costoso como inútil, ese es el mensaje, intentar llevar a cabo. Después de todo, no tenemos superpoderes, lo cual funciona como justificación implícita de nuestra pasividad egoísta y cobarde. Los desafíos a los que nos enfrentamos resultan tan abrumadores que mejor es ir a sentarse frente a la pantalla
a disfrutar venciendo al mal por interpósita persona, personajes en este caso, sin riesgos e impunemente, cómodamente rellenados en el sillón de continuidad de los parques. Con la tranquilidad, además, para eso somos clientes y siempre tenemos razón, aunque no sepamos bien en qué, de que nadie se va a escapar de la ficción para atacarnos por la espalda. Y si por una insólita coincidencia de órbitas astrales semejante herejía ocurriera, director, libretista y productores recibirán el merecido castigo de que su película baje de cartel rápidamente y se esfumen sus futuros contratos. Nada más sagrado para el sistema que los sillones. Los estereotipos son las golosinas, la cajita feliz que la industria de los deseos, fantasías y opiniones prefabricadas pone a nuestra disposición en una mesita junto al sillón para que vayamos picando, saboreando, mientras damos rienda suelta a nuestras ansias y frustraciones reprimidas, muchas veces reconozcámoslo por inconfesables y hasta socialmente inadmisibles. Se trata de que todo fluya apacible e indoloramente, aun a pesar de los tiros a diestra y siniestra, los golpes a mansalva, las heridas atroces y en primer plano, y las enloquecidas persecuciones automovilísticas, que condimentan el copioso surtido de maldades varias que nos ofrece el menú. Pero no hay problema, ningún riesgo de indigestión ni de que tengamos que salir disparados del sillón o arrojemos indignado la bolsita de los snacks contra la pantalla. Todo está bajo control, gracias a los digestivos estereotipos. Sabemos muy bien que a través de una serie de contratiempos capilarmente excitantes que nos van a tener al borde del sillón, no importa que se trate de una butaca en una sala de cine, siempre es el sillón, el viejo y querido sillón que el aguafiestas de Cortázar tuvo el atrevimiento de desenmascarar, peor aún, de confrontarnos con él en la ficción misma, horror. Llegaremos inevitablemente a un final feliz que volverá irrelevantes todas las miserias humanas sobrevoladas durante la acción, todas las injusticias cometidas y hasta la muerte de algún personaje secundario simpático y bondadoso, para que el espectador o lector confirme su convicción de lo sensible que es ante las desgracias del prójimo y derrame incluso alguna que otra lágrima. Tampoco es cuestión de hacer que el cliente se deshidrate. Vivimos en la era de lo saludable, caramba. La industria del entretenimiento dispone de una intendencia sumamente eficaz que señaliza las calles de la acción para que nadie se pierda, a pesar de algún que otro flashback, y llegue al punto de destino, el acogedor hotel llamado desenlace. Mentalmente ileso de todo cuestionamiento y con el pasaporte de su buena conciencia en el bolsillo. Y satisfecho además con el servicio que se le ha prestado a lo largo del trayecto. Le han presentado con claridad las relaciones entre causas y efectos, para romperse la cabeza pensando alcance y sobra con la vida real, según una muy difundida opinión. No le sembraron molestas dudas sobre el bien y el mal. Las películas de consumo siguen siendo en blanco y negro, éticamente hablando, por supuesto, y los héroes y los malvados parecen sacados de la probeta en estado químicamente puro unos momentos antes de que comience la película o se imprima el bestseller. Por supuesto que hay que pactar con el escepticismo moderno y el desencanto posmoderno. De lo contrario, caería la venta de entradas, libros o suscripciones, y mostrar que los héroes tienen también sus defectos. Son un desastre en su vida de pareja, o no pueden dedicarle mucha atención a su hijo o hija, pero siempre, eso sí, por las exigencias de su misión heroica. Y hasta tienen a veces en su pasado alguna zona oscura. Mataron a alguien que no debían, por error, claro, o anduvieron perdidos en la droga o la bebida, quizás porque no habían conseguido salvar una relación de pareja. Sin embargo, eso se arregla con algún flashback de no mucha duración, para que la trama no se salga de la señalizada carretera del suspenso creciente y vaya a parar a la cuneta de la complejidad y su inevitable y económicamente temible consecuencia, el desinterés del público. De villanos, por su parte, siempre ha habido y hay una gran disponibilidad, muy fácil de adecuar además a las circunstancias de cada época. Nazis y japoneses en los años inmediatos a la Segunda Guerra Mundial, pistoleros e indios en el lejano oeste, espías cruelmente eficaces de la KGB o agencias afines durante la Guerra Fría, terroristas islámicos en la actualidad, y en la novela y el cine negros, los asesinos en serie, que garantizan al público excitante sobredosis de morbo, truculencia y maldad a eliminar sin problemas de conciencia.
En todos los casos, el contexto social e ideológico se diluye en simplismos de imagen y fraseología que, en última instancia, todo lo difuminan y desvirtúan en personajes de un heroísmo mesiánico o un satanismo extremo, que funcionan a modo de cortina de humo tras la que se ocultan y mantienen a salvo las estructuras sociales y los códigos de valores que las respaldan. Todo se reduce siempre y en última instancia a lo individual. Por eso, si bien no es inusual hoy día que entre los villanos figura algún que otro agente de la CIA, así como policías corruptos, para satisfacer el atenuado sentido crítico, no del público más lúcido y analítico, pero sí del amablemente izquierdoso o sencillamente liberal, su maldad aparece desligada del contexto social, por lo que su presencia en la película o el libro no cuestiona los fundamentos mismos del sistema, por el contrario, los reafirma con el infaltable castigo que al final recibe para salvar la tranquilidad de espíritu y prevenir desagradables reflujos de conciencia en los espectadores. Y no nos dejemos engañar por el papel protagónico de que disfrutan hoy día en el libro o la pantalla heroínas y superheroínas. Se trata solo de hacer buena letra con el público femenino para que no se sienta menospreciado, lo cual podría resultar fatal para la taquilla. Hace poco perdí 1 hora y 38 minutos de mi vida viendo un bodrio titulado Interceptor en Netflix, por la elemental razón de que si uno va a abrir un congreso hablando de estereotipos con los que debe lidiar la literatura, necesita estar actualizado en materia de chatarra cultural. En dicho filme, la protagonista es una Rambo femenina que reparte y recibe golpes, tiros e insultos, pero logra al fin, como era matemáticamente previsible, salvar nada menos que, si no recuerdo mal, a 17 ciudades norteamericanas de un holocausto nuclear. La discriminación y el acoso sufrido en el ejército por el personaje ocupa más o menos 5 minutos de la película, porque una cosa es ser políticamente correcto y quedar bien, y otra muy distinta, enfrentar al público con una problemática compleja, perturbadora y de cotidiana vigencia en la vida real. Por lo tanto, el cambio se reduce a que en lugar del grandote, musculoso e inexpresivo Sylvester Stallone de los 80, nos encontremos con la más estilizada, igualmente dura e impávida, el Zapataki de 2022. Apariencias distintas, misma receta. Estereotipos que halaguen, consuelen y distraigan de toda reflexión, de toda revisión íntima, de toda tentación socialmente cuestionadora. Dura tarea, pues, la de la literatura, tratar de hacer frente a los estereotipos de la poderosa industria del espectáculo y el entretenimiento, no solo en las aulas de secundaria, sino en el interior de tantos apoltronados en el sillón del pasar un rato sin complicaciones. El problema reside en que ese rato suele prolongarse a lo largo de toda una vida de diversión escapista tan propicia para la perpetuación del sistema. Si ya no es nada fácil ser capaz de cuestionar lúcidamente un sistema en el que uno vive sumergido, mucho más difícil es cuando se lo lleva dentro de la propia mente sin ser consciente de ello. A esto hay que sumarle el hecho de que la nuestra es una civilización de la imagen acostumbrada además a un ritmo de vida no rápido, sino apurado, que es algo muy distinto, en el que todo se hace bajo la presión del resultado inmediato, lo cual exige un modo de pensar restringido al logro de un objetivo concreto y en consecuencia nada favorable a la reflexión. Como si eso fuera poco, el acoso consumista que un sistema consagrado a la ganancia a cualquier precio ejerce sobre la gente, la habitúa a vivir, a correr alocadamente de un lado a otro, en la búsqueda acuciosa de la satisfacción inmediata, a un verdadero zapping existencial en el que quien digita con apremiante afán el control no es en realidad quien manda, según él mismo cree, sino el que en verdad está siendo inconscientemente manipulado, digitado. Nada más contrario que la literatura a los gustos y deseos de una mayoría habituada a vivir en el vértigo de una permanente insatisfacción, porque la oferta de lo que sea es tan abundante y variada que vuelve continua e inmediatamente caducos los objetos de deseo, manteniendo al consumidor en un estado de jadeante expectativa, de incesante ansiedad. A contramano del ritmo de vida moderno y de la histérica oferta y demanda consumista, el lenguaje escrito y la literatura en particular se caracterizan por su lentitud,
por su demorada aproximación a la plena posesión del sentido. Esto es así aún en los escritores que se distinguen por un estilo ágil, de frases, párrafos y secuencias breves, de mucha acción, diálogo constante y escasas pausas descriptivas y reflexivas. El placer del texto no se consigue con una maquinal pasada de tarjeta en caja. No nos entrega inmediatamente su significación. Nos exige prestar atención a los modos como ésta va siendo gestada. De allí la complaciente falacia que oímos repetir una y otra vez a cada rato. Una imagen vale más que 1000 palabras. No, 1000 veces no. Impacta más rápido que 1000 palabras. Eso sí, no hay duda. Pero más hondo, ¿cuántas de las tremendas imágenes que solemos ver en los noticieros televisivos recordamos no ya al día siguiente, sino al finalizar el propio noticiero? Ante todo porque ni siquiera nos da tiempo a que echen raíces en nosotros. La rapidez promueve el estremecimiento fugaz, no la emoción, que nos exige atención, disponibilidad anímica y tiempo para aflorar y asentarse. Además, la mezcolanza entre la cual viene revuelta, polémica por un error arbitral en fútbol, cachetazo de un actor a otro en una ceremonia de premiación, pronóstico meteorológico, opiniones de distinto calibre de parte de diversos políticos sobre una gran cantidad de temas de actualidad, más otras imágenes impactantes, ya sean policiales o de guerra, etcétera, 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 aparte de la ausencia de una contextualización en profundidad, desvirtúan y diluyen el valor de esa imagen. Por supuesto que hay, no ya 1000, sino miles de palabras de autores mediocres que nada comunican ni nada valen, porque no han sido empleadas ni combinadas de una forma que las vuelva necesarias por su fuerza expresiva y su poder de sugestión, por su belleza, término muy poco cotizado, más bien tenazmente devaluado por la crítica de las últimas décadas, pero de aplicación a nuestro parecer necesaria a toda expresión verbal que crea lo que dice, por decirlo precisamente de una manera absolutamente única, inmodificable e intransferible. En la literatura, la palabra crea la imagen y le da su valor, y no precisa de 1000 palabras. Cuando Luis García Montero, el gran poeta español contemporáneo, escribe, cito, una inquietud de llaves que han perdido sus puertas, fin de cita, en el poema Nochevieja de la intimidad de la serpiente, no precisa más que 9 palabras, comunes y corrientes además, no de esas que parecen existir solo en el diccionario. Nos transmite una perturbadora sensación de angustia, incertidumbre, malestar existencial y cosificación humana, que en el caso de su poema recrea el sentimiento general de zozobra imperante en la España franquista de los 60, aún durante una de las festividades mayores del calendario. Pero no hace falta haber vivido en esa España para sentirse tocado. Se puede sentir como lo experimentado por tantos uruguayos durante la dictadura, o incluso asociar con situaciones estrictamente personales de desconcierto, deriva espiritual y falta de asideros y refugio. Detengámonos un instante en 3 versos de Amanecer del Sol de Ida Vitale. Cito, gritos da el aire sin respuesta, cuando la soledad asusa perros carniceros. Fin de cita. Desolación y angustia en apenas 12 palabras, pero lo que yo resumo y designo con 2 términos abstractos, resignación y angustia, desolación y angustia, en ella es sonido, visión, movimiento y al mismo tiempo silencio devastador, sin respuesta. El escritor, el de talento y que se toma en serio su oficio, lo crea todo con la palabra, hasta lo que no se percibe por los sentidos. Incluso cada vez que lo necesita, crea su propio sonido ambiental y hasta su banda sonora. Y eso valiéndose de las palabras cotidianamente usadas por todos, de esas palabras tan a menudo deshilachadas por la desaprensiva utilización que se hace de ellas. Porque si algo está claro, es que la gran mayoría no valora el lenguaje, y no lo valora porque no lo ama, o porque no cuesta dinero, como cualquier herramienta, y a los padres les interesa más que sus niños aprendan a usar debidamente estas y no aquellas. De allí la reducción del vocabulario, que sin embargo implica un empobrecimiento conceptual y anímico, del que muchos no se dan cuenta a fuerza de no querer verlo.
De allí también que las subordinadas, por ejemplo, se hallen en vías de extinción, poniendo de manifiesto de esta manera, entre otras cosas, la inquietante incapacidad para introducir matices, tanto en la argumentación como en la expresión anímica. Y podríamos seguir casi indefinidamente, porque como igual alcanza con los emoticones. El lenguaje literario, en cambio, nos obliga, para empezar, no al sistémico úselo y tírelo, sino a prestarle atención y a ser pacientes. Por eso a menudo irrita tanto a los estudiantes y a los que no lo son, porque hace de la insignificación algo a conquistar, no mercancía a agarrar de una estantería. Nos obliga a reparar en las palabras, no a verlas como billetes, por los que al sumo se espera el vuelto, las moneditas que dice el otro, y a reparar no solo en su manoseado sentido habitual, sino en los significados connotativos, a menudo simbólicos, que adquiere por la forma como han sido combinadas con las demás, y oh sorpresa, por la fuerza sugestiva que poseen a nivel fónico, algo a lo que no prestamos ninguna atención en la comunicación cotidiana, a no ser que nuestro interlocutor lo resalte con el fluorescente anaranjado del tono. El ritmo del lenguaje es la banda sonora de los textos literarios, en especial de los poéticos, la que nos predispone intelectual y anímicamente para asimilar y gozar en lo más íntimo la significación que ese mismo ritmo contribuye a forjar. Pero para eso, como decíamos antes, se nos exige atención y paciencia, dos virtudes muy poco cotizadas en nuestra vertiginosa y cortoplacista civilización. Civilización cada vez menos cívica, a fuerza, entre muchas otras cosas, de ese cada vez más menesteroso empleo del lenguaje que nos acota y restringe el pensamiento y la sensibilidad. Luchar contra esta peligrosa reducción de la comunicación con los demás en el momento en que paradójicamente disponemos de más redes de contacto que nunca en la historia, es uno de los fundamentos formativos de la presencia de literatura en los programas de la enseñanza media. Y lo es porque enfrenta a los estudiantes a un tipo de comunicación mucho más exigente que aquella a la que están habituados. Una comunicación a una distancia y en un modo de ausencia absolutos, ya sea porque el autor haya muerto y pertenezca por lo tanto a otra época, o esté vivo pero sea de una nacionalidad y una cultura diferentes, o aún siendo del país, no haya modo por diversas razones de que se haga presente en clase. Y más allá del autor, los personajes mismos, por más que algunos en ciertas ocasiones se inspiren en seres reales identificables, son ausencias, seres de papel, seres de y en palabras, pero a los que la sugestiva configuración del lenguaje por parte del escritor convierte en presencias que interrogan, desafían, reflejan y en definitiva involucran a los lectores y en particular a los que más nos interesan, los estudiantes. Prestar atención a un lenguaje que se vale del habitual pero no es este y va mucho más allá de él, emitido por alguien a quien no conocen por más que hayan leído su biografía en Wikipedia, acerca de situaciones, personajes y culturas a menudo muy distintos de aquellos para las que han sido entrenados por la educación y la costumbre, los obliga al saludable ejercicio, también humanamente muy formativo, de salir de sí mismos, de ponerse en el lugar del otro, algo que ni ellos ni nosotros solemos hacer a menudo en la vida cotidiana, donde nos manejamos con cómodas, apresuradas y con frecuencia descalificadoras etiquetas. Todos somos muy humanistas, a condición de que los demás humanos no nos molesten demasiado, no difieran ni discrepen demasiado de nosotros, no pongan en entredicho nuestras convicciones ni pretendan sacarnos del sillón. Y eso es, por el contrario, lo que hacen precisamente los textos literarios. Un vejestorio que a los 50 años se le da por salir a desfacer entuertos, en lugar de estar ocupado, como sensatamente hacen los ejecutivos modernos, en defenestrar al que tienen arriba, para después poder ponerle el pie encima a todos los que estén por debajo. Por favor. Y ese Baudelaire incordiando en verso, para peor, con el spleen y el mal, cuando podría sentarse tranquilamente a ver todo el porno que quiera en internet, o usar la tarjeta y pasarse 2 semanas de depravación a todo trapo en Tailandia. Que se deje de bromar. ¿Cómo? Que en el siglo XIX no existían las redes ni las tarjetas de crédito.
Bueno, uno no tiene por qué saberlo todo. Además, ¿quién les manda a ser unos atrasados? Y mejor no hablar del monólogo interior, ni de la perspectiva múltiple, ni de las metáforas que te incineran el cerebro, ni del verso libre, cuando con el medir la rima ya alcanza y sobra para formar la medida uno. Y el sillón, señores, y nuestro querido silloncito, pues eso son la literatura, la buena, por supuesto, y la asignatura que la estudia en secundaria, un atentado violento al sillón, al mental. Por eso resultan tan molestas para el sistema y para los estudiantes, al menos hasta que estos descubren, los que lo hacen, los apasionantes mundos de humanidad compleja, no encorsetada en estereotipos que se le abren a uno cuando se cae del sillón. Justamente en el tramo final de esta exposición me referiré a las ventajas intelectuales, sensibles y en definitiva humanas del saludable porrazo espiritual que significa siempre la literatura, sobre todo en la etapa fermental de la adolescencia, apelando para ello a título ilustrativo a una novela de una muy buena escritora argentina que no está en nuestro programa, que yo sepa, no olviden lo oxidado que estoy. Ni lo que voy a decir debe ser interpretado como un intento de mi parte para que sea incorporada, hecho, al programa. Ni ella, a la que no conozco personalmente, me necesita como abogado, ni a mí me corresponde intentar serlo. La autora en cuestión es Claudia Piñeiro y la obra es Elena Sabe. Piñeiro suele ser catalogada como escritora de novela negra. Ha sido premiada incluso en algún concurso de esa modalidad narrativa. Sin embargo, en mi opinión, la calidad de su obra, no solo de esta a la que me refería en particular, excede el estrecho marco al que se la pretende reducir, muchas veces por pereza y otras muchas también por interés editorial, lo cual no puede sorprender a nadie, ya que resulta una práctica habitual y no solo en la actualidad. Lo que caracteriza por lo menos a aquellas de sus obras a las que se les ha colocado la etiqueta de novela negra, y yo he podido leer, no he tenido acceso a toda su producción, mi conocimiento y consiguiente interés por ellas son lamentablemente bastante recientes, es subvertir los lugares comunes y los estereotipos de los que cada vez más está plagada la llamada novela negra, al igual que el cine de ese tipo, debido a la enorme difusión y éxito comercial de que gozan las últimas décadas. Difusión y éxito que son resultado, en la gran mayoría de los casos, del cada vez más confortable sillón que ofrece al público, con sólidas patas y respaldo, hechos de repeticiones y más repeticiones de esquemas, que nada le exigen al lector, salvo abandonarse al disfrute de las fuertes dosis de morbo, sobresaltos, violencia y suspenso, mucho suspenso, a pesar de que para una lectura atenta y experimentada, es decir, crítica, todo termine resultando fatigosamente previsible. En Elena Sabe, por el contrario, Piñeiro toma muchos de los mecanismos típicos de la narrativa policial, negra o del color que sea, de esos que han sido canonizados desde hace más de un siglo por las expectativas del público y las consiguientes exigencias comerciales, las desmonta y las recompone para ponerlas al servicio de una nueva significación literaria humanamente valiosa y perdurable, por cuanto no se agota en la mera espera al borde del sillón de que se devele, truco de ilusionistas mediante, el consabido qué va a pasar y o el quién fue. Si algo no tengo la menor duda lograría en las aulas Elena Sabe, al igual que otras obras de la escritora argentina, estoy pensando por ejemplo en Catedrales, su última novela hasta el momento, sería defraudar sistemática, saludable y enriquecedoramente las estructuradas expectativas sistémicas con que los estudiantes, igual que el resto del público adicto al cine y la narrativa policial, cargan a modo de equipaje armado, eso sí, por otros. Las valijas las prepara siempre, gentilmente, el sistema. Y Elena Sabe parece guardar dentro suyo muchas de las prendas consideradas imprescindibles para cualquier viaje por las escarpadas rutas del misterio y su excitante secuela, el suspenso. Hay un crimen que la casi totalidad de los personajes se empeña en creer suicidio. Hay algún sospechoso y también algún probable encubridor. Hay una deliberada omisión de la policía que se apresura a cerrar el caso catalogándolo precisamente como suicidio. Hay un testigo de capital importancia a la que es necesario hallar y, en fin, hay alguien ajeno a todo lo vinculado con el mundo de la investigación y el delito que emprende la tarea, el viaje hacia la verdad, de esclarecer lo sucedido
pese a quien pese, sea la autoridad policial, sea la eclesiástica representada por el cura, sea a la opinión de la mayoría. Pero, resulta que nada es lo que hemos sido condicionados para desear y esperar. Ante todo, la investigadora no solo es una anciana, la Elena del título, sino que está muy enferma. Padece Parkinson en su manifestación menos conocida, la que no produce temblores, sino que dificulta o designándola con el pronombre ella, escrito así, con mayúscula. Ninguna heroína o superheroína, pues, en su plenitud física, capaz de repartir y soportar golpes, disparar con letal eficacia y conducir autos en desquiciadas persecuciones. Ni siquiera está en condiciones de ver un peligro o una amenaza, aunque vaya hacia ella de frente. Nada más que una anciana enferma y sola, no le queda a nadie, que tampoco es la penetrante Miss Marple de Agatha Christie, ni la sutil Jessica Fletcher que Angela Lansbury encarnara entre 1984 y 1994 en la serie reportera del crimen. Es apenas una modesta mujer de Bursaco, localidad cercana a Buenos Aires, de mentalidad estrecha y vida muy limitada en todos los sentidos, aún antes de estar enferma. No califica, por lo tanto, para ningún papel protagónico acorde con los estereotipos estelares y ni siquiera lo haría para el de antagonista, porque su misma mediocridad, irritante incluso por momentos, la inhabilita para desempeñarse como villana. Sin embargo, hay la tenacidad indoblegable con que se aferra a la búsqueda de la verdad, la de que Rita, su hija, con quien vivía para colmo en un continuo intercambio de crueles agresiones anímicas, fue asesinada. Hay un algo heroico que la eleva y redime. El tremendo esfuerzo físico, una pequeña odisea de la vida vulgar, que le demanda trasladarse a Buenos Aires en pos de un testigo que podría demostrar, según su muy restringido y fuertemente parcializado entender, que su hija fue realmente asesinada, le gana paso a paso la compasiva adhesión del lector, de aquel al menos que pueda prescindir de las anteojeras del estereotipo glamorosamente heroico. La sobria eficacia técnica y verbal con que Piñeiro, a través de un narrador exterior sabiamente apegado a la perspectiva del personaje, podría enfrentar a los estudiantes con la visión estándar del heroísmo y del héroe que muchos de ellos seguramente comparten, promoviendo al mismo tiempo una fecunda revisión del mismo, con el consiguiente desplazamiento de la condición heroica desde el excitante ámbito de la acción puramente física al más auténtico de la lucha interior consigo mismo y con las propias limitaciones, sean estas del tipo que sean, y Elena padece muchas y de muy variada índole. En este sentido, tal vez terminen descubriendo que el verdadero heroísmo consiste en aceptar que la verdad no es la que creíamos o deseábamos o simplemente nos convenía, como lo hace Elena sobre el final, cuando la verdad que ella buscaba no es la que encuentra. Cito: yo sí quiero vivir, ¿sabe? A pesar de este cuerpo, a pesar de mi hija muerta, dice y llora. Sigo eligiendo vivir. ¿Será soberbia? Fin de cita. Una comprobación seguida de una pregunta que la cuestiona, algo a lo que la literatura y el cine de consumo procuran evitar como si se tratara de un virus. Hasta ese extremo llega la honradez intelectual de Claudia Piñeiro. Nada de complacer tampoco con un final concluyente, por sombrío que sea, a otro sector del público, minoritario, cierto, pero que gusta de él. No solo hay muchos sillones, sino muchos modelos de sillón, y Piñeiro no nos arrima ninguno. En Elena Sabe, no es solo a nivel de la protagonista que la novela se aparta de los cánones consagrados. También se nos narra una historia sin aventura alguna, salvo la aventura interior, completamente inhabitual en la narrativa comercial, bestsellerista, si me permite el rechinante neologismo que bien se merece, objetivada en el plano de la trama por ese viaje en tren de Bursaco a Plaza Constitución, tan irremediablemente antinovelesco en apariencia, tan conmovedoramente heroico en el fondo. Ningún brutal asesino que viaje en el tren con el fin de eliminarla y dé lugar a truculentos incidentes en los que el lector encuentre las dosis de sobresaltos a las que lo han vuelto adicto.
Ningún siniestro sicario siguiendo al taxi en que Elena va de Plaza Constitución a la casa de la testigo de imprecisa ubicación en una calle casi ignota. Nada exteriormente amenazador que nos distraiga de lo que realmente importa en toda empresa humana, policíaca o no. Los motivos, las vicisitudes anímicas que conlleva, los conflictos interiores que suscita, las revelaciones no sobre quién es el asesino, sino sobre quién es y por qué lo es quien lleva adelante la acción, y en definitiva sobre quién es cada uno de los lectores que por algo, aunque malo sea por dar el brazo a torcer y terminar con él, sigue aferrado al relato. Incluso el suspenso que se crea a lo largo de la obra a propósito de ese encuentro con la testigo que puede confirmar las sospechas de Elena va siendo corroído interiormente por la creciente presunción del lector acerca de lo que Elena sabe. No pasa de ser simplemente lo que Elena cree, como tantas veces nos sucede y pocas queremos reconocerlo. Interesante tema de reflexión y discusión en clase, lo mucho que nos gusta pensar que lo que creemos es lo que sabemos, es decir, lo verdadero e indiscutible, y las muchas veces que eso nos lleva a dañar y negar al otro. La auténtica literatura, parafraseando el poema de John Donne que Hemingway hizo famoso, siempre está hablando de nosotros. No importa que se refiera a hobbits o marcianos, siempre lo hace acerca de nosotros. Por eso tan a menudo elegimos escaparnos a través de la literatura y el cine de consumo. Ni una protagonista excepcional, ni una trama sembrada de sobresaltos y vueltas de tuerca que nos mantengan en vilo para un descubrimiento final que nada nos dirá acerca de nosotros mismos o de la vida y que tal vez muy pronto olvidaremos, igual que los incidentes mediante los que fuimos conducidos a él. Nada de eso nos ofrece Elena Sabe, pero sí nos reserva al final una revelación sorprendente, tonificantemente sorprendente y significativa, en cuanto defrauda por completo las expectativas a las que toda narración policial, aunque solo sea tangencialmente policial como esta, nos tiene habituados si no quiere faltar a sus obligaciones con el cliente y decepcionarlo. Pero una vez más Elena Sabe se sale del archivo sabido carril, de la carretera cuidadosamente señalizada con rumbo únicamente a la caja registradora, y nos ofrece un desenlace inesperado, sin duda, pero tan perturbador que seguramente irrite a muchos lectores de bestsellers obedientes al marketing o de espectadores de films cuyo verdadero desenlace es la taquilla, incluido un buen número de estudiantes de secundaria, lo cual sería de desear, ya que una cierta dosis de enojo puede ser un buen comienzo para promover el debate, la reflexión y hasta un saludable cambio en lo que cada uno, al modo de Elena, sabe. Porque la revelación final constituye una magnífica insolencia de la escritora hacia sus lectores, a quienes le niega lo que están habituados a esperar y recibir, a esperar porque siempre invariablemente lo reciben. Algo que resuelva el enigma, despeje las incógnitas, restaure algún tipo de orden, siempre el deseable, y en consecuencia tranquilice porque permite seguir creyendo en la existencia de una significación universal y vigente, o más o menos, con tal de que el más parezca superar al menos. Y sobre todo, no haga que el lector se sienta cuestionado. No le quite el sillón de abajo de la cola. Pero Piñeiro se lo quita, porque resulta que no hubo asesinato, sino un daño existencial, uno de esos no punibles por ley, que quien más quien menos hemos cometido todos, aunque sea una vez simplemente, porque al igual que Elena, y más aún Rita, su hija, estábamos convencidos de saber. Habráse visto hacernos esto a nosotros, esta Piñeiro, a nosotros que pagamos por el libro. Sería interesante y fermentar e inducir a que los estudiantes vean que lo mejor de los escritores serios y talentosos, que respetan su trabajo y a sus siempre hipotéticos destinatarios, es en todo caso hacerles perder a estos el dinero, pero no su tiempo. Pasar el tiempo es un modo complaciente de perderlo. Si es que tienen la suficiente humildad, por supuesto, como para reconocer lo que de ellos mismos les ha mostrado la obra, aunque no sean viejos, ni tengan Parkinson, ni vivan en Bursaco o hayan perdido una hija.
Entonces sentirán también que no han tirado el dinero. Los otros son los lectores que no merecen haber leído los buenos libros que alguna vez han despreciado, pero sí haber gastado el dinero que creen haber tirado. Si algo hay que agradecerle a Claudia Piñeiro es haber sido capaz de volver narrativamente interesante a un personaje y su historia aparentemente mediocres e insignificantes y mantener la atención del lector a lo largo de esa modesta odisea conurbana sin verdaderos golpes bajos a la inteligencia y la sensibilidad del lector ni analgésicos estereotipos. Y eso fue posible gracias al talento con que supo emplear su herramienta, la única de que dispone el lector, el lenguaje. Algo que tan a menudo se olvida y que precisamente es tarea de los profesores de literatura no permitir que se deje de lado a través del análisis sensible, profundo, perseverante de los recursos formales mediante los que el escritor logra expresar y comunicar a distancia, en ausencia, aquello que lo persigue, asedia e incluso atosiga por dentro, hasta que encuentra el modo único e irrepetible, si de veras tiene talento, de decirlo. Claudia Piñeiro lo tiene y por eso ha encontrado el estilo adecuado, sobrio y despojado, como el personaje cuya historia narra, sin alardes formales ni alaracas técnicas que lo hubieran traicionado. En él radican la riqueza y la fuerza de esa expresión tan parca y por eso mismo tan eficaz y removedora, que conmueve porque no sé ni nos concede caer en la sensiblería y nos satisface intelectualmente al prescindir de los estereotipos que insultarían justamente nuestra inteligencia. Inducir a que los estudiantes vean y sean capaces de apreciar, cosa que no es fácil lograr debido al contexto cultural fatuo y facilongo en el que viven inmersos, el cuidadoso trabajo técnico que una obra literaria seria conlleva y al que debe exclusivamente su valor, el cual no reside como por comodidad mental se cree y se quiere creer en sus temas, puesto que estos reciben todo su poder de impacto de la forma verbal en que han sido plasmados, es, como bien sabemos, la tarea fundamental del profesor de literatura en el aula. Y obras como Elena sabe de Claudia Piñeiro, por eso me he referido a ella, pueden brindar una excelente ocasión para realizar esa tarea en sus diversas facetas: análisis formal en sus dos vertientes, técnica y estilística, por cuanto a la forma es el mensaje en literatura, y proyección formativa, ya que esa estructura verbal en que ha sido configurada la obra tiene el poder de conmover, cuestionar e inducir al lector a la reflexión y la revisión crítica de sí mismo y del otro, así como de la significación del mundo y la vida. Pero como si esto fuera poco, esta obra de Piñeiro se caracteriza también por algo que es un rasgo distintivo de la literatura y que ha contribuido a convertirla en una presencia inquietante, provocativa y molesta para todos los sistemas, no solo este del que formamos parte, su poder liberador. Al arrumbar los estereotipos y los trucos de ilusionista habituales a nivel de la trama, equivalentes a los tan manidos efectos especiales en el cine, Piñeiro despeja y centra nuestra visión, nos hace prestar atención a la condición humana, a los motivos que contribuyen a su miseria y a los modos como los seres humanos lidiamos con ella en nuestra vida cotidiana. Nos recuerda además que aún no siendo héroes ni superhéroes, tenemos la capacidad de asumir nuestras derrotas, como lo hace Elena al final, de infundirles una significación. Nos pone frente al espejo de lo que creemos saber para que veamos la cara de todo lo que ignoramos y el daño que hacemos y nos hacemos en nombre de esa supuesta sabiduría. Creo que puede ser una buena siembra echar en terreno tan fértil como los adolescentes la semilla humilde de que no siempre se sabe lo que se está tan seguro de saber y que la libertad es desamparo, pero también posibilidad de ser y de ser con el otro, no a pesar del otro. Les deseo una buena cosecha, es nuestro único premio y podemos estar orgullosos de ello. Muchas gracias. Agradecemos
estereotipos sistémicos